quisiera invitarles a abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 40. Queremos desear muchas felicidades y muchas bendiciones de Dios para todos y cada uno de ustedes en este año 2014. Este es nuestro primer servicio regular de este año y queremos encomendar a Dios todo lo que vamos a hacer, así como pudimos encomendarlo el día 31 a medianoche, cuando esperamos aquí el año nuevo orando y presentando a Dios los planes de la iglesia, los proyectos, las actividades, todo lo que tenemos por delante. Y así es importante que cada uno de nosotros de manera personal lo haga. Y que nosotros encomendemos nuestras familias a Dios. Y pidámosle que sea un año de victoria. Un año en que podamos recorrer el tramo de 365 días de manera victoriosa, sin caída. Ese es nuestro deseo para cada uno de ustedes, hermanos. Y en esta mañana nosotros queremos hablar acerca de algo muy oportuno con relación a la fecha en que estamos. Iniciando un año nuevo, es el momento propicio para nosotros sentarnos y hacer planes, hacer una revisión de nuestro año anterior, hacer ajustes. Es un momento estratégico para poner en marcha un nuevo programa y visualizar lo que en el año calendario quisiéramos alcanzar. Y especialmente nuestra vida espiritual. Y por eso vamos a hablar de este tema, porque indiscutiblemente que la vida cristiana es una carrera, y es una carrera de largometraje. Y en este libro del Éxodo capítulo 40, está ahí en el versículo número 8. Quiero leer este versículo para orar al Señor. Leamos el Éxodo 25:8 primero. Éxodo 25, perdónenme. Éxodo 25:8. Y allí hay una petición de Dios a su pueblo. Dios pidió a su pueblo que le construyeran un santuario o un templo, es lo mismo. Y en esta época, este templo consistió en una casa de campaña. No se había todavía desarrollado elementos de construcción del nivel de que vemos hoy día. El pueblo de Dios estaba en el desierto. Así que lo único que podían hacer era tejer una casa de campaña. Y aquí está la petición de Dios. Dice así, Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Oremos. Bendito Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos en este momento, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia, en tu amor, en tu cuidado, estamos iniciando el año 2014. Oh Padre, y queremos agradecer el hecho de que hasta aquí nos ha traído. Queremos agradecer lo que pudimos hacer el año anterior, pero queremos encomendar lo que queremos hacer en este año nuevo. Padre, queremos ahora presentarte este mensaje y pedirte que tú lo hagas realidad en cada uno de nosotros. Tú has pedido allí
a ser un santuario para ti. Señor, ayúdanos a que cada uno podamos ser un santuario para ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios está guiando a su pueblo en este momento hacia la tierra prometida. Dios los había traído de la esclavitud en Egipto. Así como Dios trajo a cada uno de nosotros como creyentes, nos trajo de la esclavitud del pecado, nos libertó y nos ha traído a la tierra prometida. Nos ha insertado en su iglesia. Nos ha puesto a formar parte de su cuerpo espiritual. Allí Dios hace este pedido a su pueblo. Dios siempre ha querido morar cerca de nosotros, dentro de nosotros, en medio de nosotros. Nuestro Dios es un Dios personal. Pero nosotros queremos leer en el Éxodo 40 ahora, adelante un poquito en el libro del Éxodo y vaya al capítulo 40. Éxodo 40 y versículo 34. Porque vamos a ver allí la manera como Dios recibió ese tabernáculo que se edificó para Dios. La manera como Dios se regocijó y manifestó su complacencia con ese tabernáculo, esa casa de campaña que se edificó y se levantó allí para Dios. Éxodo 40, 34. Mire lo que dice allí. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Nosotros vemos allí cómo el texto muestra la manera como Dios, mediante una nube, mostró su presencia, cubriendo y llenando de su gloria este primer templo levantado por el pueblo hebreo. ¿Y por qué yo trato esto? Miren, porque hoy día, después de Cristo, Dios ahora mora dentro de los creyentes. Dios ahora no mora en edificios, ni en casas de campaña, ni mora en casas materiales. Para eso Dios hizo al hombre. El hombre es la criatura maestra, es la corona de la creación. Y Dios, después de Cristo, en la época de la gracia, a través del Espíritu Santo, mora dentro del creyente. Así que nosotros como creyentes somos santuario de Dios. Cada creyente es un templo viviente de Dios. Y en primera a los Corintios capítulo 6 y versículo 19. Primera a los Corintios capítulo 6 y versículo 19. Vamos a leer este texto porque allí se establecen responsabilidades para un creyente. Allí Dios dice lo que es un creyente. Allí Dios nos resalta, nos recalca que nosotros como creyentes le pertenecemos a Él, que nuestro cuerpo no es nuestro. Y dice así, primera a los Corintios 6, 19 y 20.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He ahí la realidad de lo que somos como creyentes. Amigo que nos escucha, he ahí lo que Dios quiere que usted entienda respecto a lo que es su cuerpo. Dios quiere que seamos sus santuarios vivientes. Dios quiere cubrirnos y llenarnos de su gloria. Dios quiere mostrar su amor y su gracia a través de cada uno de nosotros, para lo cual Dios nos pide que le glorifiquemos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y al comenzar este año 2014, lo primero que vamos a hacer dentro de nuestros objetivos, como meta principal, mire, lo primero, Lo primero que hemos de hacer es determinar en nuestro corazón, abrir, levantar ese templo de Dios en nuestra vida. Que nosotros seamos un templo de Dios viviente. Que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios, o mejor dicho, que Él pueda manifestar su gloria a través de nosotros. Esa tiene que ser nuestra primera meta en la lista de objetivos del año. Ese debe ser el primero. Y entonces en esta mañana nosotros vamos a ver las cosas que nos impiden ser un santuario lleno de la gloria y de la presencia de Dios. Y la manera como podemos superar estos impedimentos. Hay impedimentos que son obstáculos que nos impiden permitir que Dios se glorifique a través de nosotros, se proyecte al mundo a través de nosotros, muestre su gloria a través de nosotros. Y vamos a referirnos al majestuoso templo que hizo el rey Salomón en Jerusalén. Diríjase ahora en su Biblia a segundo libro de Crónicas, capítulo 29. El hermano Toribio leyó este capítulo en la introducción de este mensaje. Y este capítulo 29 nos va a servir para nosotros ver todo lo relacionado con un templo de Dios. Y nosotros poder tomarlo como referencia de nuestra propia vida. Vamos a ver allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Muy bien. ¿Está allí? Amén. Si no lo encuentra, hay un pastor que decía, ese libro está entre Génesis y Apocalipsis, dése rápido. Bien, vamos a ver allí las causas para cerrar el templo de Dios en nuestra vida. Lo importante no es cómo iniciamos una carrera. Lo importante es cómo terminamos la carrera. Y el año pasado pudieron haber circunstancias, situaciones, hechos, eventos en nuestras vidas que permitieron que nuestro templo para Dios en nuestra vida, nuestro santuario, haya terminado el año cerrado.
haya terminado el año derrumbado, decaído, deprimido. Veamos aquí las causas y la situación de este templo. Ustedes saben, hermanos, que el rey Salomón, cuando el pueblo de Dios llegó a tierra firme, cuando concluyó su peregrinaje por el desierto y llegó a la tierra de Canaán, allí a los varios años más tarde, el rey Salomón ya edificó un templo firme, un templo definitivo, y fue nada más y nada menos que el edificio más majestuoso que había en toda la zona. Este templo que edificó Salomón representaba para el pueblo judío lo que era el símbolo, lo que era su imagen, lo que era el centro de adoración, el lugar de reunión. Es como lo que debiera representar el Faro a Colón para República Dominicana ante el mundo. Entonces, el pueblo de Dios recibió este templo con un júbilo extraordinario. Pero al pasar de los años, fueron subiendo reyes que introdujeron en el pueblo de Dios idolatrías, introdujeron prácticas idólatras, propiciaron que el corazón de los judíos se fuese apartando del Dios y fue perdiendo ese templo, como esa admiración, ese deseo de estar allí, esa disposición a llevar a cabo allí las prácticas, los ritos religiosos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, así como pasa con los cristianos, que cuando nos convertimos a Cristo, ese primer amor con que venimos, al pasar de los años, pudiera ir apagándose, pudiera ir disminuyéndose esa admiración por el Señor que nos salvó, pudiera ir perdiéndose en nosotros la valoración de esa obra de la cruz que Él hizo a nuestro favor. Y miren lo que pasó allí. En el capítulo 29 y versículo 3. Oiga esto que pasó aquí. Causas para cerrar el templo de Dios en nuestra vida: la falta de actividad espiritual conforme a Dios. Falta de actividad espiritual conforme a Dios. Y nosotros pudimos haber pasado el año 2013 muy activos. Y pudimos haber terminado el año 2013 muy activos, con una agenda tan cargada, tan ocupada, pero pocas actividades espirituales conforme a Dios. Pudimos haber permitido que las actividades mundanas hayan relegado a un segundo plano las actividades espirituales. Y eso pasó aquí. Eso pasó en el pueblo de Israel. Hasta que llegó un momento que no había ninguna actividad espiritual en el templo de Dios que construyó Salomón. ¿Saben qué? El versículo 3, segundo libro de Crónica 29, dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Al subir al trono, el rey Ezequías encontró el templo de Dios cerrado y las actividades espirituales suspendidas. Así puede pasar en nuestra vida.
Mire qué más pasó aquí. En el versículo 4 ahora. Los servidores habían abandonado el templo. Versículo 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y mire, pase al versículo 11 ahora. Versículo 11. Y le dijo esto: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le quemen incienso. Los sacerdotes, los levitas, que eran los llamados a servir a Dios en el templo, recibiendo los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, toda la actividad que se hacía allí, ellos eran quienes la administraban. Ellos habían abandonado el templo y sus puertas estaban cerradas. Hermanos, los creyentes somos los sacerdotes de Dios en este tiempo. Los creyentes somos, según Primera de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que estemos día tras día presentando servicios a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Intercediendo por nosotros mismos, presentando constantemente oraciones por nosotros mismos primero, y segundo, por aquellos que están a nuestro alrededor, ministrando a la gente que está a nuestro alrededor, intercediendo por aquellos que están a nuestro alrededor. Estamos llamados a ser los sacerdotes de Dios en este tiempo. Un sacerdote es uno que intercede por alguien. Eso es un sacerdote. Entonces, aquí vemos que el templo de Dios cerrado, los servidores habían abandonado su servicio. Ahora bien, ¿qué ilustra este templo de Dios sin actividad? Ilustra en primer lugar a toda persona sin Cristo. Ilustra a toda persona que no se ha convertido a Cristo, el cual está en muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Qué es eso en la Biblia? La muerte espiritual es la separación de Dios. Separación eterna de Dios. Eso es muerte espiritual en la vida, en la Biblia. Entonces, nos gustaría leer Efesios capítulo 2 y versículo 1 aquí, porque es Dios que está diciendo esto, no yo. Allí nosotros vamos a ver la condición en que está una persona sin Cristo. Efesios capítulo 2. Dios creó a toda persona con el deseo de que se constituya en un templo para Dios. Pero si usted no se convierte a Cristo, usted nunca podrá constituirse en un templo para Dios. Mire por qué. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Hablándole aquí Dios a los creyentes y mostrándole lo que eran antes. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Allí está la condición de una persona sin Cristo. Es un muerto espiritual. No puede de ninguna manera constituirse en un templo para Dios. Necesita vida espiritual. Necesita resucitar de entre los muertos espirituales. Y eso solamente se hace recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Cuando una persona se constituye en un templo para Dios, usted está en Efesios, retroceda al capítulo 1 y mire el versículo número 13. Efesios 1:13. Mire qué cosa más interesante. 1:13 dice así, hablando de Cristo aquí también. En Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Usted está mirando lo que es allí, el evangelio de vuestra salvación, es la palabra de verdad. Si usted está buscando la verdad, usted tiene que dirigirse al evangelio de Cristo. Esa es la verdad. Y dice este versículo 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento una persona se convierte en un templo viviente para Dios cuando recibe el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está lo que marca el nuevo vivir de una persona antes y después de Cristo. De modo que si una persona quiere constituirse en un templo para Dios, necesita venir a Cristo Jesús y recibir el Espíritu Santo de Dios para que pueda tener actividad espiritual conforme a Dios en su vida. Sigamos adelante estudiando este capítulo 29 del segundo libro de Crónicas. Pero antes quiero indicar que ese templo cerrado del Antiguo Testamento, ese templo sin actividad espiritual, ilustra a los creyentes cuando dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de estudiar la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de participar de la Santa Cena del Señor. La actividad espiritual en su vida como creyente está disminuida, está cesando, está mermando. Pero pasemos al versículo 5, volviendo al segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Segunda causa para cerrar el templo de Dios en nuestra vida. ¿Saben cuál es? Falta de santidad en nuestra vida. Falta de santidad. Veamos por qué se cerró este templo. Mire el versículo 5. Ya el rey Ezequías llamó a los servidores, ya abrió las puertas, ya les recordó cuál era su papel de ellos, su oficio como levitas. Y en el versículo 5, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Entonces, este templo había sido contaminado. ¿Sabe por quién?
por el rey Acab. El rey Acab, que antecedió al rey Ezequías, había utilizado este templo para hacer sacrificios inmundos, sacrificios a ídolos. Había traído estatuas que representaban dioses materiales y había edificado allí altares y sacrificaba a estos ídolos. Y todo eso era inmundicia para Dios. Pero hoy nosotros como personas, ¿cómo podemos contaminar el templo de Dios de nuestra vida? Lo contaminamos cuando nosotros nos hacemos partícipes del pecado. Leamos en Romanos capítulo 6 y versículo 12. Romanos capítulo 6 y versículo 12. Allí se nos enseña que el pecado es lo que contamina a nosotros los creyentes como templos de Dios viviente. Dice así, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De modo que está diciendo ese versículo que nosotros contaminamos el templo de Dios que está en nosotros cada vez que ponemos alguno de nuestros miembros al servicio del pecado. De modo que podemos pecar con lo que miramos, podemos pecar con lo que hablamos, podemos pecar con lo que oímos, podemos pecar con lo que tomamos con nuestras manos, podemos pecar con cualquiera de nuestros sentidos. Allí está la realidad. Y aquí está el llamamiento a que tengamos cuidado en lo que utilizamos los miembros de nuestro cuerpo. Porque si lo presentamos como instrumento de pecado, estamos haciendo abominable el templo de Dios. Estamos contaminando el templo de Dios. Nos contaminamos con las obras pecaminosas de la carne. Acuérdense lo que dice Gálatas 5, 19 a 21. Allí están todas las manifestaciones de la carne, lo que este hombre carnal que vive en mí quiere hacer constantemente, lo que mi vieja naturaleza, mi viejo hombre que está aún allí vivo, pero que yo debo tenerlo crucificado con Cristo, pero él está vivo todavía. Allí está lo que él quiere hacer. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un creyente no puede vivir en la práctica de estas cosas. Y como meta en este año 2014 tenemos, número 1, reabrir o levantar por lo alto ese templo de Dios en mi vida y mantenerlo puro. Veamos la tercera cosa, que es una causa para cerrar el templo de Dios en nuestra vida. Ahora en el versículo 7, estamos en segundo libro de Crónicas, capítulo 29. ¿Cuál es? La falta de iluminación espiritual.
La falta de guía del Espíritu Santo en nuestra vida. La falta de discernimiento para nosotros actuar en nuestro día a día. Leamos el versículo 7. Mire qué más había pasado en este templo. Dice así: y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. Y apagaron las lámparas, dice allí. ¿Sabe lo que eran las lámparas del templo? Eran los candelabros. Los candelabros que estaban colocados para iluminar el templo interiormente, y el templo estaba allí 24 horas del día iluminado con esos candelabros encendidos. Y dice allí, lo apagaron. Entonces, hermanos, ¿qué ilustra esto en la vida de un creyente? Esto ilustra la oscuridad espiritual en que vive una persona sin Cristo. Esos candelabros apagados ilustran las tinieblas en que vive una persona sin Cristo. Estaba buscando anoche y no encontré en el internet esa portada del Nuevo Diario que trajo en días pasados una peregrinación en la que un grupo de oficiales traían cargados una imagen de una virgen. Y estaba celebrándose el día de la patrona de esa institución. Hermanos, si no hay una cosa que refleje la oscuridad espiritual más grande que eso en nuestro país y en el mundo, la idolatría de adorar imágenes y endiosar obras de mano de los hombres. Eso indica que esas personas nunca han leído el Salmo 115, ni el Salmo 135, ni a Ezequiel capítulo 10, donde se enseña que las obras de mano de hombres no tienen poder alguno. Dice el Salmo 115, tienen ojos mas no ven, tienen orejas mas no oyen, tienen narices mas no huelen, tienen boca mas no hablan, tienen pies mas no andan, derechos están como palmeras y tienen que ser llevadas por personas porque no andan. Y dice, no tienen valor ni poder alguno para hacer nada en favor de nadie, semejante a ellas los que los hacen y los que creen en ellas, en esas figuras. Salmo 115. Oscuridad espiritual. Hermanos, los creyentes somos los llamados a conducir a la gente de este mundo que está a nuestro alrededor a salir de esa oscuridad espiritual. La falta de iluminación espiritual en la vida de un creyente se manifiesta en la medida que nosotros entristecemos al Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros para dirigirnos a toda la verdad, a andar en los caminos de Dios, a agradar a Dios en nuestras vidas. Los creyentes podemos hacer tres cosas con el Espíritu de Dios. Podemos entristecerlo, podemos resistirlo y podemos apagarlo, dice las Escrituras. Así que los candelabros apagados ilustran la situación de una persona que no anda guiado por las Escrituras. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que este año 2014 nosotros tomemos la determinación de andar guiados
por la palabra de Dios. Cada cosa que hemos de hacer, hemos de consultar lo que dice Dios. Cada cosa que hemos de hacer, hemos de sentarnos y evaluarlo primero y preguntarnos: ¿haría esto el Señor Jesucristo en mi lugar en este momento? Y preguntarnos: ¿agradará esto a Dios? Y preguntarnos: ¿edificará esto mi vida espiritual o la destruirá? Y preguntarnos: ¿me esclavizará esto algún hábito, algún vicio, alguna práctica? Esas son las cosas que necesitamos hacer antes de dar un paso, tomar una decisión en nuestro diario vivir. Sigamos avanzando en este estudio y pasemos al versículo 18. Y allí se nos va a presentar ahora los peligros de cerrar el templo de Dios en nuestra vida. Hay serios peligros cuando nosotros permitimos cerrar el templo de Dios en mi vida para tener actividad diario, actividad espiritual. Primer peligro, versículo 8. Caemos en conflictos con Dios. Caemos en conflictos con Dios. Mire lo que pasó aquí. Leamos el versículo 8. Por tanto, o sea, como consecuencia de haber cerrado el templo, dice el versículo 8, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. El pueblo hebreo aquí experimentaba las consecuencias de haber cerrado el templo de Dios. El pueblo hebreo se había entregado a la idolatría. Y ese pecado lo había puesto a ellos en enemistad con Dios. Hermanos, el pecado nos pone en enemistad con Dios. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. El pecado irrita a Dios, ofende a Dios. Mire cómo dice Dios en Isaías 59, 1 y 2. Así que en pecado nosotros no hacemos nada con orar. En pecado no hacemos nada con nosotros venir al templo y congregarnos. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos aleja de Dios. Por eso, hasta que una persona no se convierte a Cristo y entrega toda su carga y acepta el pago de esos pecados en la obra de la cruz, acepta ese crédito que Cristo le concede, esa gracia, ese perdón gratuito, una persona no puede tener comunión con Dios, porque Dios es santo, santo, santo. La única vez que se utiliza una palabra elevada al cubo es para referirse a la santidad de Dios. Entonces, la enemistad con Dios por el pecado solo se concilia por medio de Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos buscar la paz con Dios? Por medio de una imagen, por medio de una figura hecha por manos de hombres. ¿Cómo podemos buscar la paz con el Creador? Utilizando una criatura, algo que ese Creador creó. Estamos ofendiendo a Dios con eso. Pasemos al versículo 8, segunda parte. Y vemos el segundo peligro de cerrar el templo. Perdemos la protección de Dios. Leamos el versículo 8. Dice: por tanto, la ira de Dios ha venido sobre Judá y Jerusalén,
y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. El pueblo de Dios estaba en desobediencia, perdieron el favor de Dios que peleaba la batalla por ellos. Ellos rechazaron la buena dirección de Dios para andar en sus propios caminos. Y eso es lo que hacemos cuando nos alejamos de Dios. Este mundo quiere andar según sus propios caminos, sin tomar en cuenta a Dios. Por eso ya esta humanidad está llamando bueno a lo que Dios llama malo, y está llamando malo a lo que Dios llama bueno. Porque el hombre quiere actuar sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando una persona quiere andar sin tomar en cuenta a Dios, Dios lo deja andar por sus propios caminos. Dios retira su protección. ¿Sabe por qué? Dios protege a los que le obedecen. Mire cómo dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alrededor de quién acampa el ángel de Jehová? De los que le temen, con un temor reverente. De los que tienen miedo de entrar en el pecado. No es que Dios sea un cuco, pero el temor que le debemos tener a Dios es un temor reverente para no pecar contra Él, para no enojarlo, para no irritarlo, para no ofenderlo. Pasemos al versículo 9. Tercera causa tercer peligro de nosotros cerrar el templo de Dios en nuestra vida. ¿Saben cuál es? Perdemos nuestra familia. Eso pasó aquí en el pueblo de Dios en este momento. Mire el versículo 9. Otra consecuencia de haber cerrado el templo y haberse alejado de Dios. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. En ese entonces, los pueblos que eran derrotados en batalla por otras naciones, sus habitantes o parte de ellos eran tomados cautivos como prisioneros de guerra. Era una costumbre de la época, y eran llevados a la nación conquistadora para ponerlos a trabajar en los trabajos fuertes, o enrolar al ejército a los hombres que estaban en edad de batalla. Y asimismo, hermanos, hoy día la familia es el blanco perfecto de Satanás. Él quiere dividir las familias, él quiere tomar cautivos a alguno de sus miembros. Cuando Satanás toma cautivo a alguno de los miembros de la familia, pone a esa familia en estrecho, en incertidumbre. Hermanos, y por eso es que los padres debemos entrar en el camino de salvación para conducir nuestros hijos hacia ese camino de salvación que es Jesucristo. Y las familias creyentes, los padres deben invertir tiempo, recursos, esfuerzo, dinero, ¿verdad? Sacrificio para que los hijos crezcan en la fe de Cristo y en la vida piadosa. Y ellos puedan, con la ayuda de Dios, resistir las tentaciones de este mundo, resistir los atractivos de este mundo, que son muchos. Y ellos puedan resistir los deseos de su carne. Los padres tenemos que ser ejemplo para ellos en fidelidad, compromiso, consagración y vida de servicio. Propongámonos eso en este año 2014, hermanos. Y pasemos al versículo 10.
Y veamos ahora los pasos para abrir el templo. Sí, mi templo está cerrado, yo lo reconozco, pero ¿cómo lo abro? Aquí se van a indicar los pasos. En el versículo 10 se comienza y se muestra el paso número 1. ¿Saben cuál es? Volver a Dios de corazón. Volver de corazón a Dios. Mire el versículo 10. Cómo este rey Ezequías dirigió el proceso de este pueblo hacia reabrir el templo de Dios que estaba cerrado. Dice el versículo 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. El rey Ezequías tomó la decisión de restaurar la buena relación con Dios y restablecer las actividades espirituales en el templo. Hermano, ¿cuál es nuestra primera determinación para este año? Restablecer nuestra buena relación con Dios. Así que toda persona alejada de Dios debe volver a los caminos de Dios. Ese es el llamado que Dios hace en Isaías 55:6. En Isaías 55:6, Dios dice allí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. No importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan profundo hayas caído, hay esperanza. Dios te llama a que regrese a Él. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios es un Dios perdonador y misericordioso. Pero Él no quiere que nos mantengamos alejados, indiferentes a Él, dándole la espalda, andando en nuestros propios caminos. En el versículo 7 de ese Isaías 55, mire lo que dice: vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios se goza en perdonar. Esto es su característica. Él está dispuesto a perdonar a toda persona que regrese a Él de corazón. Segundo paso para abrir el templo de Dios en nuestra vida: limpiar de ídolos nuestra vida. Limpiar de ídolos nuestra vida. Mire lo que hizo el rey Ezequías allí. El versículo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Versículo 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. La sacaron lejos. Lo sacaron lejos. Hermanos, los servidores sacaron las inmundicias del templo, dice allí. Era tanta la inmundicia que había en el templo de Dios en este momento aquí, que les tomó 8 días limpiarlo. Mire el versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. ¿A qué nos invita ese versículo? Ese versículo nos invita, hermanos y amigos que están aquí y amigos que nos escuchan. Ese versículo nos invita a nosotros evaluar que tanta inmundicia hemos permitido que entre a nuestras vidas en los últimos tiempos. Que tanta inmundicia hemos nosotros acumulado en nuestra vida y tenemos pendiente de venir a Dios y entregarle todo eso y sacarlo de nuestra vida. ¿Cuáles son los ídolos que hoy día tiene la gente? Y especialmente un creyente. Porque usted me va a decir: yo no adoro imágenes, yo no tengo ídolo. Yo tenía en mi casa unos retratos, unas figuras, y yo los saqué cuando me convertí. Pero
hermanos, los creyentes nos hacemos ídolos en nuestra vida. Y un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi vida. Eso es un ídolo. Un ídolo es aquello a quien yo le dedico más tiempo, más atención, más amor que a Dios. Eso es un ídolo. Y hacemos en nuestra vida ídolos del trabajo, ídolo de personas, ídolo de hobbies, ídolo de actividades, ídolo hasta de vehículos. Hay personas que su Dios es su vehículo. Hacemos ídolos en cualquier área de nuestra vida. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, a quien tú debes tener en primer lugar, todo aquello que ocupa ese primer lugar es un ídolo. Y tiene que sacarlo de tu vida. Tiene que revisar el orden de prioridades en tu vida. Tiene que revisar el orden de las cosas que ocupan los primeros lugares de tu vida. El principal ídolo del hombre hoy día es el materialismo. El materialismo. Porque necesitamos sentir la seguridad de una riqueza acumulada allí para yo estar tranquilo. Y eso ocupa mi tiempo, mi sueño, mis recursos, mis pensamientos, mis acciones, mis energías. Reorganicemos el orden de prioridades en nuestras vidas. Aquí se enseña que fue limpiado de ídolos ese templo, sacado todas esas inmundicias, todas esas figuras, todas las imágenes, todos esos altares, y todo esto es una invitación a nosotros a hacer lo mismo en nuestra vida. En Ezequiel 27, oiga lo que Dios pide al hombre. Entonces le dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así que, hermano, vayamos a la cruz de Cristo y entreguemos todo esto que está ocupando el lugar de Dios en nuestra vida, para que tengamos un año 2014 victorioso. Y por último, en el capítulo 29 y versículo 21 ahora, capítulo 21, versículo 21, veamos los beneficios de abrir el templo de Dios en nuestra vida. ¿Cuál resultado tendremos? ¿Cuáles beneficios recibiremos de abrir el templo de Dios en mi vida? Primero, ofreceremos adoración a Dios con corazón limpio. Oiga esto. No toda adoración llega a Dios. No toda alabanza llega a Dios. Se necesita un corazón limpio, dice aquí. Leamos el versículo 20, usted verá. Dice así: y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino y por el santuario y por Judá. Ya el templo limpio, entonces se presentaron ofrendas de expiación por el pecado. La ofrenda de expiación era aquella que era traída a Dios para pedir perdón por los pecados cometidos y decir: estos animales mueren en lugar nuestro para pagar la culpa del pecado nuestro. Eso era la expiación. Ese era el sistema que establecía la ley de Dios en el Antiguo Testamento, y eso apuntaba hacia Cristo, que iba a venir para morir en una cruz en lugar nuestro y pagar así la culpa de nuestros pecados. Pero ¿qué hicieron primero? Limpiaron el templo.
No hacemos nada con venir aquí y adorar y cantar con corazón sucio. Porque esa oración, ese cántico no pasa de ese techo. Dios primero quiere limpieza de nuestra vida. Pasemos al segundo beneficio. Versículo número 31 ahora. ¿Saben cuál es? Consagramos la vida a Dios para agradarle y servirle. Para eso fue que nos salvó Dios. Para que le sirvamos. Hermano, un creyente que no sirve a Dios es un creyente que está viviendo su vida vana. Es un creyente improductivo. Todo el mundo compra algo para que le dé algún provecho. ¿Quién siembra un árbol frutal y no espera fruto de ese árbol? Dios nos ha comprado al precio más caro que había que pagar, la sangre de Cristo, para que llevemos frutos para Él. Hermano, ¿cuáles fueron tus frutos el año 2013? Propongámonos este año 2014 y los que restan por venir sean más fructíferos para Dios. Yo ser más útil a Dios. Yo poder servir más a Dios. Que Él me utilice como instrumento de bendición para otros. Que los dones que Él me ha dado yo no los tenga enterrados, inactivos, sino que yo los ponga a producir para edificar a su pueblo, para llevar a salvación a otros. Así que, por eso en el versículo 31, oiga lo que le dijo Dios al pueblo. Después que limpiaron el templo, presentaron sacrificio de expiación por sus pecados, estaban con corazón limpio. Y dice el versículo 31, y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Vosotros os habéis ahora consagrado a Jehová. Hermano, consagrémonos a Jehová hoy día, para que todo el año 2014 Él nos pueda usar como instrumento de bendición para alguien. Nos pueda utilizar para edificar su pueblo. ¿Y cómo termina este capítulo? En el versículo número 35 ahora, dice que el tercer beneficio de reabrir el templo de Dios es comunión permanente con Dios. Esa tiene que ser la meta y propósito de todo cristiano. Vivir en permanente comunión con Dios. Por eso Él nos pide que seamos templo viviente, donde Él es adorado, donde Él es alabado, donde Él es bendecido, reconocido, glorificado. El versículo 35 dice: y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, restablezcamos el servicio en el templo de Dios viviente, que somos cada uno de nosotros. Si alguna persona está sin Cristo aquí, yo quiero invitarle a que usted tome la decisión de entregarle su vida a Jesucristo. Pídale que le limpie de todo pecado y le dé salvación y vida eterna, para que el Espíritu Santo venga a morar en su corazón y usted se convierta en un santuario para Dios. Oremos. Padre Santo, alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, tu palabra fue expuesta a tu pueblo. Y aquí hay personas que no se han convertido a ti, Señor. Y tú le has hablado de una manera firme, de una manera fuerte, de una manera poderosa. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra de salvación. Quiero hacer un llamado a toda persona que está sin Cristo en este lugar. Y toda persona que está sin Cristo, que nos está escuchando o nos va a escuchar en el futuro a través de este mensaje.
quiero hacerle una invitación personal. Si usted ha entendido que todavía usted no es un templo viviente de Dios, si usted ha entendido que todavía usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, que lo constituye en un templo para Dios, yo quiero invitarle a que usted entregue su vida en este momento. Usted pida a Dios salvación y vida eterna mediante los méritos de Cristo. Usted acepte el pago de sus pecados mediante la obra que Cristo hizo en la cruz, que entregó su vida en lugar suyo y mío. Yo quiero invitarle a que ponga su fe y confianza para salvación solamente en Jesucristo. Quiero invitarle a usted que ore en este momento pidiendo a Dios esa salvación eterna, pidiéndole a Dios que haga efectiva en su vida la obra de la cruz. Eso es convertirse a Cristo Jesús. Él está esperando su respuesta. Él está esperando su oración, porque Él se deleita en salvar. Quiero dar gracias al Señor. Si alguien en este momento ha tomado la decisión por Cristo, si alguien para comenzar este año 2014 ha decidido seguir a Cristo, todos estamos orando y con la cabeza baja, pero quiero hablar solamente a aquellos que están sin Cristo, que ahora tienen la oportunidad de convertirse, de entregarse a Cristo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Hoy es el día cuando tú escuchas el mensaje. Tú no sabes si otro día va a tener oportunidad. Toma la decisión más importante de tu vida. Si ha dado el paso de fe, si ha respondido positivamente al llamado, déjame ver tu mano, porque quiero dar gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alguien más que no se resista. Amén. Gloria a Dios. Vi su mano allá atrás. Alguien más que no se resista a entregarse a Cristo. Alguien que quiera salir victorioso de aquí, habiendo derrotado a Satanás, que ahora le está diciendo: no te conviertas, tú tienes oportunidades, más adelante tú puedes hacerlo. Alguien que derrote a Satanás, que le está diciendo: ¿y qué le va a decir a tus amigos, a tus familiares, que ahora te convertiste? Hay una lucha espiritual. Lo sabemos, pero mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo, dice las Escrituras. No te resista. Si Dios te ha hablado, respóndele y da el paso de fe y entrégale tu vida. ¿Alguien más antes de orar? Señor, gracias, porque tú has obrado poderosamente en los corazones. Señor, tu palabra ha sido sembrada, y tú, Señor, en tu misericordia has mostrado ahora que tú eres el que tiene el poder para vivificar esa palabra y fructificarla. Señor, gracias por estas dos personas que han dado el paso de fe en este momento y han entregado su vida a ti para que tú le des salvación y vida eterna. Señor, protégeles ahora, guíales por tu camino, Padre, fortalécelos, defiéndelos de los ataques del maligno, guíalos ahora por senda de justicia. Padre, ayúdanos a discipularlos y ayudarles a crecer en la fe.
Señor, y toda persona sin Cristo que escuchó este mensaje, te clamamos para que tú no dejes que Satanás saque esta semilla, sino que en tu tiempo tú la hagas germinar, crecer y fructificar. Mi Dios, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.